Hola, hola. No los saludo a todos porque hay gente que va recién entrando. Van a pensar que no los saludé. ¿Cómo están? Así voy a estar todo el rato. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Buenas a todos. Buenos días, buenos días. Ya, a esta altura del día ya estamos despiertos, ¿cierto? O sea, buenas tardes, de hecho. ¿Cierto? Buenas tardes. Ya vamos a dejar entrar aquí un parcito más. Ya, chiquillos y chiquillas. Perdón. Vamos a partir rápido porque hice unas carpetas en Classroom con actividades súper sencillas, con alternativas, como les dije el otro día, eh, que van a servir también para reemplazar la guía. ¿Ya? El problema, chiquillos, que he tenido con los Classroom es que yo tengo el correo de todos ustedes, ¿ya? Y cuando los trato de agregar hay algunos correos que no me dejan, ¿ya? Que están mal anotados. Entonces voy a tener que enviarle el link ahora por aquí, por separado los cursos, y aparte le voy a enviar el link a sus profes jefes, ya del Classroom, para que puedan entrar ahí. ¿Ya? Así que miren, vamos a partir la clase, en un punto de ella vamos a parar a hacer la tarea. Ahí voy a poner los links en el chat, ¿ya? Y vamos a ir viendo si tienen problema o no. Bueno. Ya, así que comencemos, chiquillos, para que no nos atrasemos y alcancemos a hacer la tarea. Obviamente la tarea igual la voy a dejar abierta un ratito más, pero es fácil, chiquillos, son solamente 6 preguntas, todas con alternativas, ¿ya? Y tienen que ver, obviamente, con las cosas que estamos viendo aquí en la clase. Ya, esperemos un poquito, y cuarto medio. Hola, profe. Ya, ahora sí abrí el... Ya, chiquillos, saquen el cuaderno al tiro y anoten ahí porque vamos a recordar una cosita. Y de este recuento, chiquillos, que fue lo que hicimos la semana pasada, vienen 3 preguntas de la tarea, así que anótenla ahí, ¿ya? Para que después las contesten. La tarea se van a demorar muy poquito. Voy a ver. Profe, ¿dónde se manda la guía anterior? Vamos a... voy a ver, chiquillos, si de alguna manera se puede subir al Classroom y si no me la siguen enviando al correo. Esa va a ser la última tarea que me envían a este correo, ¿ya? Que es el correo antiguo, ¿ya? La tarea de marzo, repito, chiquillos, a ese correo, y última vez que íbamos a usar. Igual con ese correo, chiquillos, yo hice el Drive, así que está todo ahí conectado. ¿Ya? Pero de ahora en adelante, ay, perdón, ahí alguien me mandó un privado y le respondí en privado. Se lo voy a mandar también a todos, ¿ya? Ya, ese es el correo, chiquillos, y la última tarea es la de marzo, la que me van a enviar a ese correo. Todo lo demás se va a subir a el Classroom de su respectivo curso, de los cuales le voy a mandar el link, chiquillos, en un ratito más. ¿Ya? Ya, mis queridos muchachos y muchachas, estamos viendo qué cosa, ¿cierto? El otro día partimos la clase hablando de una película que se trataba sobre una persona que nacía, ¿cierto?, encerrada en un reality show y no se daba cuenta. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que las personas, chiquillos, nos acostumbramos al mundo en el cual vamos creciendo, ¿ya? Y vamos, de cierta manera, si nos apoyamos en la psicología, chiquillos, de a poquito nosotros, desde chicos, vamos asimilando información, asumiendo cosas. A veces, chiquillos, no de manera explícita, ¿ya? Pero sí de manera inconsciente. Por ejemplo, chiquillos, cuando uno es niño, uno tiene como 3 años, 2 años, ¿cierto? Y un ¿cierto? Y ahí, en cierta manera, tú estás inculcando en el niño una forma de entender el mundo, que en este caso bien podríamos quizás relacionarla con una forma medio machista de ver la realidad, ¿cierto? Porque al niñito le está enseñando que al género femenino no se le pega, pero que al masculino no le decís nada, ¿cierto? Entonces,
no nos sientan y nos dicen, oye, los hombres son mejores que las mujeres, ¿cachai? Pero nos refuerzan ciertos aprendizajes, chiquillos, que entran de manera inconsciente, como en el caso de la persona de la película, a Truman, ¿ya? Que no se daba cuenta que está en un reality show porque todos actuaban, ¿cierto? Y él se acostumbraba, igual que todos nosotros, a la realidad que vamos viviendo, ¿ya? ¿Por qué entonces, chiquillos, nosotros teníamos que comenzar a filosofar? Porque por costumbre uno va recibiendo información y la asimila solamente, ¿cierto? Y esa información queda como en una especie de nube así media nebulosa, chiquillos, como una neblina así en la mañana, ¿cierto? Que uno no ve bien. Entonces, así uno va creciendo. Ya hemos visto como ejemplo el caso del tiempo, ¿cierto? Que en primero básico nos empiezan a enseñar el calendario, cuántos días tiene, cuántos meses tiene un año, cómo va rotando la Tierra, y a partir de todas esas microinformaciones va apareciendo el concepto tiempo en tu cabeza. Ya tú cuando chico, hasta antes de los 5 años, no preguntabas y por el tiempo, no tenías idea de lo que era ayer, lo que era mañana, ¿cierto? Lo que es hoy, y va apareciendo en tu cabeza esa concepción de tiempo, pero jamás aparece la definición, ¿cierto? No hay una clase que digan, ya chiquillos, miren, a los niños, por ejemplo, le enseñan los días, los meses, pero no hay una clase que digan, chiquillos, vamos hoy día a definir lo que es tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo también, chiquillos, es difícil de definir, ¿ya? Es difícil hasta para la ciencia. Entonces, la filosofía trata de aclarar estas cuestiones que son como obvias, ¿ya? Pero para que esto sea obvio, chiquillos, nosotros tenemos que dejarnos asombrar, ¿ya? Ahí tenemos una pista, y yo les decía el primer dato importante, guiño, guiño, chiquillos, para la tarea que hay más rato, que si tú no te dejas asombrar, el mundo te va a parecer normal, ¿cierto? Y no vas a cuestionar nada. Por eso, chiquillos, es el asombro, ¿ya? Si es que llegase a preguntarle esto en la tarea, y acuérdense siempre, ¿ya? Que más que memorizar, porque hay una tarea después que me van a preguntar, es la actitud, chiquillos, de cuando hacíamos el truco de magia, chiquillos, de sospechar, de asombrarse, de decir, oye, aquí hay algo detrás, ¿cierto? No me tengo que quedar con esto que me dijeron. ¿Ya? Por eso repetimos, chiquillos, para que anoten ahí, el asombro, lo va a decir el filósofo Aristóteles, fue el asombro lo que llevó a Tales de Mileto a preguntarse por el origen de todo, siendo que él fue el primer filósofo, ¿cierto? El compadre se asombra, chiquillos, y dice, oh, qué onda, ¿cierto? ¿Por qué, cómo se llama, está sucediendo esto? Porque yo les comentaba a ustedes la semana pasada, ¿por qué el mundo está así de ordenado? ¿Ya? ¿Quién lo ordenó si no fueron los dioses? Y ahí es donde ellos creen, todos los filósofos griegos chiquillos creen que hay como una especie de divinidad que ellos la identifican con la razón, con esta capacidad de pensar que tenemos los humanos, que yo me toco aquí en la cabeza, pero que los griegos pensaban que era el alma. ¿Ya? Ya, eso es primero, chiquillos. Número uno que deberían anotar ahí es el asombro, lo que te lleva a filosofar. Si tú no te asombras del mundo, lo asimilas y vives normal con él. ¿Ya? Lo aceptas como, y no cuestionas nada. ¿Ya? Número dos, que vimos la semana pasada, chiquillos, aprendimos aquí del filósofo José Ortega y Gasset, ¿cierto? Que es un filósofo español, que cuando a él le preguntan qué es la filosofía, ¿cierto? Él nos va a decir que la filosofía para él es como una especie de heroísmo intelectual. Y yo les preguntaba a ustedes, ¿por qué puede ser eso? Porque en cierto sentido, chiquillos, el hacerse estas preguntas, ¿ya? Que tienen como objetivo obtener conocimiento, saber lo que es el tiempo, saber lo que es la libertad, es un esfuerzo, chiquillo, fundamental que uno tiene que hacerlo, ¿ya? Y que le va a costar definir lo que es el tiempo, va a costar definir lo que es la libertad, ¿ya? Y por eso es que este esfuerzo lo hacen pocas personas, como vamos a ver en un video al final de la clase, ¿ya? Que tiene que ver con el mito de la caverna, ¿ya? De Platón, que lo vamos a ver para recordar todo esto y reforzar ya esta última parte de la filosofía. ¿Ya? Entonces, ¿por qué, chiquillo? A José Ortega, ahí tenemos el segundo punto de los 4 que vimos en la clase anterior y que estamos recordando. El segundo punto era que para Ortega y Gasset se trata de un heroísmo intelectual, chiquillo, porque es muy difícil y es un esfuerzo, ¿ya? Que es bastante comprometedor también,
el filosofar. Por eso arriba dice, ¿por qué y para qué hacer filosofía? ¿Ya? Para, digamos, aclarar las dudas, ¿cierto? Desmitificar informaciones, etcétera. Lo hemos visto ya nosotros desde el año pasado. ¿Ya? Es el segundo punto entonces, vamos a llamar que es una especie de heroísmo intelectual porque está difícil la tarea, chiquillos, ¿ya? Y es tan difícil, por un lado, encontrar las respuestas, y por otro, es duro, chicos, cuando uno va encontrando respuestas que contradicen lo que uno piensa, porque a veces uno piensa cosas y eso la utiliza como base, ¿cierto? Como cuando el año pasado veíamos lo de la ciencia, y yo les comentaba a ustedes que uno tiende a pensar que la ciencia enseña verdades y no, pues enseña, por decirlo, verdades entre comillas, que pueden cambiar de un día a otro. ¿Ya? Entonces no es muy convincente decirle a otra persona, cuando uno está analizando algo, decirle, oye, esto está comprobado por la ciencia. ¿Ya? No es un dato muy, o un argumento muy sólido. De hecho, por ejemplo, hay que preguntar al tiro cuando te dicen, esto está comprobado por la ciencia, uno tiene que preguntar, ¿y el experimento? ¿A cuántas personas consideró? ¿Ya? Son como las encuestas, ¿ya? Que dicen, hicimos esta encuesta y consideraron a 2.000 personas de 18 millones que viven en este país. ¿Ya? Por eso, chiquillos, es difícil porque uno puede, como dice, mire, temblar, ¿ya? Todas las creencias que tiene, ¿ya? Ponerla y dejarla en... Ya, en tercer lugar, chiquillos, hay una parte que vimos que para filosofar, ya la filosofía consiste, en primer lugar, decía Maquino, y nos decía el filósofo Platón, en reconocer los propios límites, y ahí teníamos entonces otra característica que era saberse, chiquillos, ignorante. Y ustedes me preguntaban una vez en una clase qué era ser ignorante, ¿ya? Y vamos a decir, chiquillos, que ser ignorante desde el punto de vista filosófico no tiene que ver con no saber. ¿Cierto? Que a uno le pregunten, oye, ¿cuál es la capital de Groenlandia? ¿Cierto? Ah, no sé, eso ni yo lo sé, ¿cierto? Ya, ah, qué ignorante. No, po. Sería más ignorante, chiquillo, decir, no, la capital de Groenlandia, y tú qué haces con la ciudad de Groenlandia, ¿cierto? O decir, no, no tiene capital, ¿ya? Asumir algo que no es. Eso es la ignorancia y por eso Sócrates y ahí Platón, chiquillos, nos va a decir a través de Sócrates, ¿cierto? Nos va a decir, oye, eh, asume primero tu ignorancia, ¿ya? Di primero, oye, no sé, ¿ya? Lo escuché por ahí, pero quizás puede estar equivocado, así que no tengo idea, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes, chiquillos, creen, por ejemplo, en el Big Bang y lo pueden explicar bien? Le pueden explicar a alguien, no, mira, el Big Bang empezó por esto, porque el Big Bang es un principio, ¿cierto? Hay un cúmulo Profe, de... Dígame. por ejemplo, lo que la frase anterior que usted había dicho, Uh-huh. no, por ejemplo, como dar un ejemplo, las indulgencias, porque por si acaso se creía que si pagabas todos tus pecados, serías libre con dinero. Sí, eso hasta en la Edad Media, ahí viene la reforma protestante, ¿cierto? Y tiene que ver con estos chiquillos de despertar de ciertas cosas, ¿cierto? Y tratar de ir para allá, ¿ya? Y obtener este conocimiento. Aquí Platón, chiquillos, nos dice, mire, ninguno de los dos sabe nada. Ahí está hablando Sócrates, ¿ya? Está hablando con un compadre ahí en la Apología, en este libro en donde Sócrates lo van a condenar a muerte, ¿cierto? Porque enseñaba a pensar a los jóvenes y a cuestionar las cosas, ¿cierto? Él le decía, oigan, no confíen en los dioses. Hay otros dioses mejor, por ejemplo, para Sócrates, el dios de la razón, como yo les comentaba hace un rato, ¿ya? Entonces, chiquillos, aquí podemos ver que Sócrates está diciendo, oye, le está diciendo a su compadre, ninguno de los dos sabe nada, pero ¿sabéis qué pasa? Que yo soy más sabio, le está diciendo por una cosa, porque yo por lo menos reconozco, ¿cierto? Y yo lo reconozco, dice, perdón, que eso es lo que soy, ¿cierto? Que soy alguien que no sabe nada, ¿ya? Así que pienso, dice que ahí está la diferencia en por qué yo sí soy más sabio que él, ¿cierto? Porque lo que yo no sé, tampoco presumo saberlo, ¿ya? Prefiero declarar mi ignorancia, ¿ya? Eso es fundamental, chicos, cuando uno
va a filosofar. Ya es lo mismo, ¿cierto? Que cuando leíamos aquí el otro día, y esto fue la última, ¿ya? Y cuarto punto de la clase anterior, cuando Kant, chiquillos, nos hablaba en la época en que él nació, entre 1700, ¿cierto? Y 1800, eh, casi llegando a 1800, nos comentaba en la época de la Ilustración, ¿cierto? Nos decía que la ilustración es una herramienta, ¿ya? Que tiene el hombre para salir de su autoculpable minoría de edad, ¿cierto? Y aquí nos preguntaba, ¿a qué se refiere Kant cuando habla de minoría de edad? ¿Cómo ser un niño, pues, chiquillos? Decía Kant, ¿ya? La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otros. Eso, chiquillos, servirse de su propio entendimiento de una forma muy sutil y de la época y muy alemana de decir pensar por ti mismo, ¿ya? Eso es lo que tienen los filósofos, chiquillos, y eso por si acaso es lo que también gana uno leyendo, ¿ya? Ampliáis, por ejemplo, tu forma de entender el mundo, ampliáis el lenguaje también, obviamente, si van de la mano esas cosas, el lenguaje con la visión de mundo, ¿ya? Dice ahí, Profe, chiquillos, mire, cuénteme. por si acaso tengo una duda, si no, si estoy en lo correcto. Por Diga. ejemplo, que en la época de la Revolución Francesa, Ujú, cuando la gente primero no tenían derechos ellos, la gente no tenía derecho los de la revolución, solo los millonarios ahí de sí, esa época tenían derecho. Y ujú, incluso yo sé que hubo después una guerra que acabó matando a María Antonieta y a toda su familia. sí. Por ejemplo, ¿cómo hizo cambiar ese pensamiento durante esa época? Ya, miren, aquí viene una parte, chiquillos, de la historia que usted, muchas gracias por su pregunta, porque es muy buena. ¿Ya? Porque aquí vamos a ver, chiquillos, la relación que se da, que la veíamos nosotros el año pasado entre el conocimiento y el poder, ¿ya? Porque la gente, ¿cierto?, reclama por sus derechos, ¿ya? Y empieza esta época como de las luces, ¿cierto?, y de la ilustración, ¿ya? Entonces, fíjese que la gente le empieza a hacer caso a Kant, ¿cierto? ¿Cuál es el lema de la ilustración? Él dice, mire, nosotros somos cabros chicos porque esta minoría de edad, dice aquí, reside en la falta de valor para pensar por uno mismo. Y por eso el lema, él dice, el lema de la ilustración, ojo aquí chiquillos, el lema de la ilustración es sapere aude, ¿cierto? Es una palabra latina que significa vamos a saber o atrévete a saber, ¿ya? Es decir, atrévete a pensar por lo mismo, chiquillos, porque es difícil, porque hay otros que manipulan. Entonces, en esta misma época, como bien nos contaba el Diego, nos preguntaba qué fue lo que pasó. Que lo posterior a la Revolución Francesa, chiquillos, los gobernantes, la burguesía, ¿cierto? Que asumió el poder, que dejaron los reyes, ¿ya? Cacharon que las personas querían eh, conocimiento, ya sobre todo empezaron a aparecer los enciclopedistas, ¿cierto? Montesquieu, Rousseau, ya, y la gente quería conocer. Entonces, aquí es donde aparece una época, chiquillo, de la historia que se llama el despotismo ilustrado, que ser déspota es ser como una especie de dictador, ¿ya? Pero ilustrado es porque la gente quería esta ilustración que pide Kant, ¿cierto? La gente que quería saber, se envalentonó, ¿cierto? Para ir a saber, reclamó tener más libros con la imprenta, ¿cierto? Se publican más cosas, ¿ya? Y los déspotas burgueses que estaban en el poder dijeron, ah, sí que la gente quiere saber, entonces démosle conocimiento, ¿ya? Están pidiendo, ¿ya? Y cómo se lo vamos a dar nosotros, pucha, ¿cómo podemos en los diarios, no? ¿De qué manera podemos enseñarle a la gente? Ah, ya sé, inventemos la escuela. Y la escuela, chiquillo, desde esta época, y se utiliza como, como lo que es la escuela, pues una máquina, chiquillos, para producir saberes, para reproducirlos, para decir, toma, apréndete esto es importante. Por eso, chiquillos, en la escuela vamos a aprender, en la última unidad de cuarto medio, les tengo que mostrar cómo funciona una escuela en Japón, ¿ya? Son distintas de las de acá y se enseñan cosas distintas porque tienen que ver con esto que se utiliza como una manera de poder, ¿cierto? El poder lo utiliza de una manera para impartir conocimiento, ¿ya? Y así es como se cambia el chip de las personas
¿cierto? Y se le hace entender de cierta manera que ir a la escuela es ir a aprender de todo, cuando en realidad uno si se pone a pensar, chiquillos, lo que se enseña en la escuela, las asignaturas van variando, ¿cierto? La cantidad de horas van variando, por ejemplo, dependiendo de la persona que está en el ejercicio del poder de la presidencia, ¿ya? Y se cambian las asignaturas, ahora ustedes tienen nuevas asignaturas, a veces tienen más horas de matemática, otras veces tienen menos horas de historia, menos horas de filosofía, ¿cierto? Esta misma asignatura el año pasado ustedes tuvieron filosofía, hasta antes, chiquillos, el tercero medio había psicología, ¿cierto? Entonces, se agarran los contenidos, se dice, enseñe esto, profesor, esto otro no, ¿cierto? Entonces uno termina enseñando un poquito lo que ven en la universidad y el resto lo sigue enseñando. ¿Ya? Todo esto tiene que ver, chiquillos, con esta estructura de cómo el poder y el conocimiento van enganchados, ¿cierto? Y también, ojo, la necesidad, chiquillos, de filosofar, porque uno se tiene que preguntar qué de lo que yo estoy aprendiendo, ¿ya? ¿Es real o es así como me lo están enseñando? ¿Ya? O con qué objetivo estoy aprendiendo esto y no lo otro. ¿Ya? Ya, chiquillos, ahí tenemos esos 4 puntos, acuérdense. Se filosofa a partir del asombro, la filosofía es difícil, por eso es un esfuerzo intelectual muy grande, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer, por ende, es aceptar nuestra propia ignorancia, y en cuarto lugar, perdón, y último, lo que nos acaba de decir Kant, tener el valor, chiquillos, de querer salir de esa minoría de edad, que significa ser como un niño que le enseñan todo. ¿Ya? Ahí ya tenemos, miren, 4 datos muy importantes para la tarea. Ya, espero que lo hayan anotado. Ya, chiquillos, preguntas, consultas, dudas. ¿Ya? No, vamos a leer por si acaso este de aquí, que es cortito. ¿Ya? Y lo último, chiquillos, porque vamos a hablar del conocimiento hoy día, vamos a ver un video que no sé si lo vimos el año pasado, ¿ya? Que era sobre el mito de la cabeza. ¿Ya? ¿Se puede repetir los 4 puntos? Obvio que los puedo repetir. Ya. ¿Qué necesitamos para filosofar, chiquillos? Primero, asombro, ¿ya? Asombrarnos por el mundo, no dejarnos estar y aceptar la realidad que estamos viendo, ¿ya? Dejarse asombrar. Segundo lugar, reconocer que va a ser un esfuerzo intelectual difícil, ¿ya? Por eso lo decía el señor Ortega y Gasset, ¿cierto? Que la filosofía es una especie de heroísmo intelectual, ¿ya? Ahí le voy a responder eso que me preguntaban, muy importante. Ya, en tercer lugar, hablábamos de Platón, que nos decía que es mejor aceptar nuestra ignorancia y eso nos va a hacer mucho más sabios, ¿ya? Porque ya veíamos, ¿cierto? Como le explicaba también yo, que entre el conocimiento y el poder hay una relación y quizás hay cosas que estoy aprendiendo y que perfectamente, chiquillos, pueden ser un discurso engañador, ¿ya? Acuérdense que estamos yendo. ¿Ya? Y la última va a ser esta que acabamos de leer, que hay que tener el valor para poder responder a esas preguntas y querer investigar por uno mismo. Ya, vamos a las otras preguntas. ¿Qué me dice? Profe, la guía va a ser igual que el año pasado siempre. Sí, va a ser una por cada mes, Gabriela, pero va a ser más cortita. ¿Ya? Mucho más cortita porque ahora en clase vamos a hacer los otros ejercicios y van a ser todos con alternativas. Ustedes saben que eso ahorra harto tiempo. ¿Ya? Y para la casa, chiquillos, nos vamos a llevar un texto de comprensión de lectura, que va a ser siempre a fin de mes. ¿Ya? Es decir, vamos a estar 3 semanas con clase y con actividad en clase. ¿Ya? La hacemos aquí mismo, yo voy a destinar tiempo a la clase para hacerla. ¿Ya? Y la última guía, chiquillos, va a ser una comprensión de lectura, que nos vamos a llevar para la casa un texto filosófico cortito, es igual, ¿ya? De comprensión de lectura. ¿Ya? Y ahí esas vamos a ir teniendo notas. ¿Ya? Obvio, todo tiene que ser evaluado. Ya, vamos para que alcancemos a responder lo de hoy día. Ya, de hecho yo debería ser más buena para que respondan. ¿Ya? Ya, vamos a lo siguiente. Mire, ya, ¿cómo se relaciona la filosofía con otros
conocimientos. ¿Ya? Aquí dice, mire, como has visto, la filosofía se busca a sí misma y en el camino establece relaciones con todas las demás formas de saber. Cuando le parece necesario, problematiza otros saberes preguntándoles por sus causas, sus sentidos, sus fundamentos y sus fines. ¿Ya? ¿Qué está diciendo hasta aquí, chiquillos? Que la filosofía, como ustedes ya se habrán dado cuenta, por ejemplo, si ustedes quieren saber aquí de un poquito más en profundidad de qué es la ilustración, tenéis que ir a la historia, ¿cierto? Y investigar sobre esta época histórica. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, mire, establece relaciones con formas distintas del saber. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, miren, una misma pregunta, ¿qué son los números? ¿Cierto? Necesitamos información de otras ciencias, ¿cierto? Yo no puedo con mi mente y decir, a ver, con lo que yo sé, podría decir que un número es. ¿Ya? Hay hartas preguntas que responder, pues yo, por ejemplo, no sé, pues se supone que iríamos a la matemática, ¿o no? A preguntar qué es un número, ¿ya? También tendríamos que ir, por ejemplo, chiquillos, yo creo que a la historia, a investigar, por ejemplo, no sé si nunca se habían preguntado ustedes por qué nos enseñan los números romanos, ¿cierto? Si usamos otros números, se han preguntado de dónde vienen nuestros números, vienen de la India. Y por ejemplo, cáchense chiquillos, que para saber qué es un número, ya tenemos que ir a la matemática y también tenemos que ir a la historia a rastrear desde cuándo y por qué usamos los números de la India, ¿cierto? Si yo le he comentado a usted que nosotros somos la cultura occidental y la cultura occidental es una mezcla de Grecia y Roma, y no usamos ni números griegos ni números romanos, usamos números de la India. ¿Ve? Entonces ahí la filosofía, chiquillos, establece relaciones con otras áreas del saber, ¿ya? Quizás, por ejemplo, mire, nos salta y la... Dígame. Por si acaso, con el trabajo, lo que yo había enviado el año pasado, que le va a servir mucho para su análisis, para cada época, para el texto que yo había enviado de los filósofos, de los números griegos, podría ser Sí, útil para sí, filosofía. de hecho, deberíamos compartir. Lo voy a compartir en los classrooms que tenemos, ¿ya? Que a todo esto, miren, aquí está, voy a poner aquí en el chat, ¿dónde está el chat? Aquí. Chat. Ya, chiquillos, miren, aquí está todo el material para cada curso, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a empezar a enviar ahora, miren, ese es el classroom del cuarto A, lo voy a enviar al tiro todo, ¿ya? Para que vayan viendo ahí también la tarea, ¿cierto? Este de ahora que voy a copiar y voy a pegar en el chat va a ser el cuarto B. ¿Ya? Ese es el cuarto B, chiquillos, no se equivoquen en el link, porfa, que estamos copiando ahí, ¿ya? Y el último. No pinchen el segundo, le estoy mandando aquí, chiquillos, no pinchen nada, ¿eh? Estoy copiando lo más, creo. Llamando. A ver, déjeme Cuidado que confirmar. nos mandó un PDF. No, sí, les mandé los del tercero, no pongan nada, eso no tiene, de hecho no tiene tarea. ¿Ya? Ahora sí. No, a esos chiquillos no le he asignado, déjenme cerrar que tengo muchas veces. Ya, ahora sí no me equivoco. Ya, ahora sí, chiquillos, miren. Cuarto A. Ese. Ahora voy a copiar. Ya, este otro es cuarto B. Profe, ¿Mm? no sé si me pasa a mí, pero con el segundo link del cuarto A no tampoco dejo ingresar. Ya, lo que pasa es que yo tengo todos sus correos, chiquillos, pero ¿saben qué me pasa? Que cuando los pongo en agregar alumnos, ¿ya? Me sale que hay algunos correos que no sé si estarán mal anotados, porque por ejemplo a los terceros medios no tuve ningún problema, y a ellos yo lo agregué a los classrooms. Que ahí dice que no se ha encontrado la clase. ¿Ve? Y es porque quizás no lo he agregado a usted, y yo tengo, repito, los correos, o miren, no sé cómo hacerlo, porque también le iba a mandar ese mismo link que estoy enviando aquí, se lo iba a mandar a su profe jefe. Pero de verdad, chiquillos, que hay algunos correos que yo copio, ¿ya?
y no me salen. Ya, miren, mientras arreglamos esto, vayan anotando todo lo que yo les digo, así cuando las tareas, perdón, cuando las tareas estén activas, las puedan responder más fácil. Ahora yo ya le he dado 4 de las preguntas, ¿cierto? Ya, no importa, chiquillos, hagan caso omiso. De ahí la pregunta, o sea, la tarea la voy a dejar activada hasta que arreglemos este problema. ¿Ya? Avancemos nomás. Mientras tanto, cuando yo les vaya diciendo, anoten esas cosas, porque Bueno. eso es lo importante, chiquillos. ¿Ya? Démosle nomás. Ya, avancemos. Déjenme aquí poner. Compartir. Ya, entonces, chiquillos, aquí decíamos que cuando uno va a empezar a filosofar, por favor, anoten ahí con mayúscula, le he dicho, ya que la filosofía no son opiniones personales. Jamás lo van a hacer, chiquillos. Es un estudio riguroso, ya es la base de la ciencia. La filosofía, chiquillos, inventó la ciencia, le creó el método. En 1626 dijo, este método permite conocer. Ah, ya, y de ahí lo empezaron a usar, y de ahí para adelante la ciencia se fue desarrollando como una bola de nieve, ¿ya? Jamás, chiquillo, un filósofo va a decir su punto de vista, sino que tiene que tratar de investigar lo más que pueda, y por eso, como dice ahí, tiene que recurrir a otras ciencias, a otros saberes, ¿ya? Cuando uno mismo se pregunta, oye, compadre, ¿por qué el 2 se hace con esa forma que parece como cisne, pato, y no se hace de otra forma? Bueno, ahí vamos a preguntarle, chiquillo, a la lingüística, ¿cierto? En el área del lenguaje, por la relación que hay entre el significado y el significante, a ver si nos puede, digamos, otorgar algún conocimiento extra para que entendamos bien los números. ¿Ya? Así entonces, chiquillos, dice, ante cada fruto del conocimiento humano, ¿cierto? Se pregunta de dónde surge y hacia dónde va. Todas las cosas humanas, chiquillos, los números, el tiempo, la ciencia, cualquier cosa, nosotros los filósofos la vamos a investigar minuciosamente, recurriendo a las máximas fuentes posibles, y de ahí, chiquillos, que los filósofos no presentan opiniones personales, sino que presentan estudios rigurosos y, por decirlo entre comillas, chiquillos, científicos. ¿Ya? De hecho, esa es la palabra epísteme que veíamos el año pasado, epistemología, chiquillos. Los griegos decían que ese es el verdadero conocimiento, la epísteme. Y de la palabra epísteme viene la palabra ciencia, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. Vale decir que la ciencia, chiquillos, vendría a ser la filosofía perfecta, como lo llaman los griegos, ¿no? Eso era lo que esperaba Aristóteles, chiquillos, en la ciencia. Eso es lo que quería Aristóteles, pero vivió en el año 300 antes de Cristo. ¿Ya? Ya, chiquillos, aquí les presento a este tipo que tiene esos bigotes, ¿cierto? Así como de repente me los dejaba yo el año pasado. Carlos Vaz Ferreira, filósofo uruguayo, ¿ya? Que, como nos va a comentar aquí, ¿ya? La filosofía y la opinión, justamente, chiquillos, por eso les estaba comentando, mire, le damos aquí, dice la filosofía y la opinión. Carlos Ferreira nos va a aclarar esto, ¿ya? Para que lo tengamos en cuenta. Dice ahí, mire, desde su origen en la filosofía ha tenido relación de amistad con el conocimiento, pero una relación conflictiva con la opinión, ¿ya? Repetimos, la filosofía, chiquillos, ha tenido una relación de amistad con el conocimiento y de guerra con la opinión, ¿ya? En tiempos de Platón, año 400 a.C., chiquillos, por ejemplo, eran muy populares los sofistas, ¿ya? Era un grupo de personas que eran profesores y que a cambio de dinero, no eran profesores como tal, pero sí podríamos decir que podrían considerarse como uno de los primeros profes porque le enseñaban a los alumnos que pagaban por ir a sus clases, ¿ya? Y le enseñaban a los jóvenes a argumentar a favor y en contra de una misma idea según conviniera para triunfar en política, ¿ya? Como no creían en la posibilidad de encontrar verdades universalmente válidas, aseguraban que no había nada malo en defender las posturas que más se acomodaran a los intereses personales. Fíjense que los sofistas, chiquillos, eran argumentadores lógicos y decían,
oye, si la verdad es subjetiva, ¿cierto? Y cada uno tiene su propia verdad, entonces siempre va a triunfar la verdad que sea más fuerte nomás, la que esté mejor argumentada. Y ahí es donde tú tomabas clases para que te enseñaran a argumentar con cualquier método posible, incluso recurriendo sobre todo a las falacias. ¿Ya? Total, lo que importaba, ellos decían, si la verdad de cada uno y la verdad no existe, que gane cualquier verdad. ¿Ya? Así que ahí ellos estaban, hola, vendo, ¿qué cosa vende usted? Vendo la forma de hablar y que todos te compren. Ah, ya, bueno, retórica se llama eso. ¿Ya? Es un arte de hablar bien. No confundir con demagogia, chiquillos, que es una cosa más política. ¿Ya? Por eso, chiquillos, Platón va a rechazar la opinión, ¿cierto? Y va a oponer a la opinión, como dice ahí, mire, la palabra conocimiento, que yo les decía a ustedes, se llama epísteme, ¿cierto? Y de aquí viene epistemología, ¿cierto? Y de esta palabra, cuando tú la traduces al latín, esquire, se traduce esquire después por la palabra ciencia, que significa conocimiento. Vale decir, chiquillos, que parece que la ciencia es la consolidación de la filosofía quizá en algún punto, ¿ya? Es lo que la filosofía quería. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice aquí? Mire, primero Platón en la República, chiquillos, nos va a decir, ¿qué cosa? ¿Ya? Va a decir, mire, si hay alguien que no pueda definir con el razonamiento la idea del bien, separándola de todas las demás, ya ni abrirse paso como en una batalla a través de todas las críticas, esforzándose por fundar sus pruebas no en apariencia, sino en la esencia, ese va a decir, ese no va a llegar a conocer nada. ¿Ya? Va a decir Platón, chiquillo, lo que uno tiene que hacer es capaz, ¿ya?, de conocer el mundo a través del razonamiento. Como dice ahí, mire, si alguien, perdón, no puede definir con el razonamiento la idea del bien, ¿ya?, ni abrirse paso a través de las críticas, él dice, entonces, ¿podemos esperar de esa persona algún conocimiento? ¿O podríamos asumir que él es alguien que está como durmiendo en esta realidad? Que vive dormido. Eso es lo que va a decir ahí, chiquillo, al final Platón, ¿ya?, con respecto a la opinión y la verdad. Va a decir, entonces solamente maneja opiniones, pero no sabe, no tiene idea de cómo argumentar, vive como dormido, jamás va a alcanzar el verdadero conocimiento mientras no se pregunte el porqué de las cosas. ¿Ya? Y por eso, chiquillos, aquí miren, nosotros vamos a tener esto, ¿ya?, que existen dos tipos de conocimiento, ¿ya?, dentro del área de la filosofía, ¿ya?, y que de estos dos tipos, el tipo de conocimiento que busca la filosofía, para que lo anoten ahí, es el conocimiento verdadero, ¿ya? Existen, entonces ponga ahí, para la filosofía existen dos tipos de conocimiento, las opiniones y el conocimiento verdadero, ¿ya? Y obviamente la filosofía, chiquillos, se va a inclinar por uno de estos dos, que obviamente va a ser el famoso conocimiento verdadero, que los griegos llamaron epísteme, ¿cierto? Y que podríamos traducir quizá como la palabra ciencia, ¿ya? Hasta allá querían llegar, chiquillos, se demoraron, ¿cuánto? Como 2000 años entre el primer filósofo, entre Tales, un poquito más, como 2200 años entre Tales y la invención del método científico. Ya, bueno, chiquillos, y ya que no está la tarea, ¿cierto? Y la tarea era cortita, yo iba a dejar este ratito para que hicieran la tarea, ¿ya? Pero vamos a avanzar un poquitito, ¿no?, ya para hacer el cierre, ¿ya? Esto vamos a partir la próxima semana con esto de acá, ¿ya? Porque estoy consciente que me quedan 3 minutos, 2 minutos. El conocimiento verdadero, me preguntan, y la opinión. ¿Ya? El conocimiento verdadero y la opinión. ¿Ya? Y el conocimiento verdadero, chiquillos, le van a llamar la epísteme o la, póngale entre comillas, ciencia.
Ya. Vamos a dejar, chiquillos, hasta aquí, porque miren, este texto tengo que explicarlo bien largo, pero va a hablar para que anoten y dejen ahí como un subtítulo y nos acordemos la semana que viene. ¿Ya? Vamos a hablar de ahora, como dice allá arribita, mire, de la relación que hay entre la filosofía y la ciencia. Ya vimos que entre la filosofía y la opinión, chiquillos, no hay cabida, ¿cierto? Por ende, cuando alguien les diga a ustedes que la filosofía son puras opiniones personales, por favor, corríjanlo, ¿ya? Porque es una persona que, si seguimos lo que hemos estado leyendo, chiquillos, es una persona ignorante, ¿ya? No en el sentido de que no sepa, sino que él cree saber lo que es la filosofía, y con lo que está diciendo está quedando en vergüenza, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque ahora nosotros tenemos ese conocimiento, antes no lo teníamos. Usted me veía por ahí en el colegio y decía, ese profe que enseña filosofía, ¿qué será eso? ¿Cierto? Ahora usted sabe lo que es, ¿ya? Y va a haber alguien que no lo sabe, ¿ya? Y va a decir, que si la filosofía no llega a ninguna parte, son puras opiniones personales, ¿ya? Ahí tenemos un claro ejemplo, chicos, de alguien que cree que sabe, pero que está basando su conocimiento en una opinión, ¿ya? Por eso, para la hora de clase, chiquillos, otra característica que tiene la filosofía es que al relacionarse con otros ámbitos del saber, se va a relacionar con la ciencia y vamos a ver, ¿cierto?, que la relación de la filosofía con la ciencia, chiquillos, es como si un filósofo y un científico habitaran una misma casa, ¿ya? Pero en distintas habitaciones, ¿ya? Y hay puntos de encuentro, ¿ya? Se van a encontrar ahí, van a tener que compartirse algunas cosas que hay en su habitación, ¿ya? Eso, chiquillos, cuídense, vamos a arreglar desde inmediato este asunto del Classroom por si acaso, ¿ya? Un abrazo para todos y todas, que estén muy bien.